Mis padres se negaron a ayudarme con mis gastos médicos, pero 6 años más tarde me necesitan porque mi hermano dejó a sus hijos con ellos y no regresó. Mi respuesta no es la que esperaban. Yo, de 31 años, no he tenido contacto con mis padres desde hace casi 6 años después de ser diagnosticado con diabetes tipo 2. Les pedí que me ayudaran con el costo de mis medicamentos porque mi seguro no cubría todo, pero se negaron. En ese momento estaba entre trabajos y tenía poco dinero, y todos saben lo caros que son los medicamentos. Pero como siempre, mis padres me decepcionaron. Tuvimos una pelea bastante fea cuando se negaron. Y les dije que fue un poco estúpido de mi parte esperar algo de ellos desde el principio, ya que nunca se molestaron en preocuparse por mí. Nunca intentaron disculparse después de eso, así que dejamos de hablarnos. Incluso en las reuniones familiares, no nos dirigíamos la palabra. Ellos estaban en buenos términos con mi hermano, a pesar de que él siempre fue un desastre total. Lo cual no es sorprendente porque siempre fue su favorito. Mi hermano mayor, Carson, de 39 años. Es alcohólico funcional y desafortunadamente ha sido así durante los últimos 8 años. Ha intentado dejar el alcohol varias veces, pero nunca ha podido mantenerse sobrio. Realmente siento lástima por él, porque hace unos meses perdió a su esposa en un accidente. Y se quedó con 2 hijos para cuidar, ambos menores de 10 años. Conocía a su esposa, era una persona maravillosa y dulce. Y creo que ella era lo único que lo mantenía alejado de convertirse en un alcohólico empedernido. Que no podía hacer otra cosa que emborracharse todos los días. El duelo solo empeoró las cosas, y poco después de la muerte de su esposa. Lo despidieron de su trabajo porque ni siquiera se molestó en presentarse ni en explicar sus ausencias. Todos los días dejaba a sus hijos en casa de los padres de su esposa o de nuestros padres. Y luego pasaba el resto del día bebiendo en casa. Solo se ponía sobrio lo suficiente para conducir y recoger a sus hijos, llevarlos a casa y acostarlos. Al día siguiente, repetía lo mismo. Hace aproximadamente una semana, dejó a sus hijos en casa de nuestros padres y dijo que volvería a recogerlos al final del día como siempre. Pero un par de horas después, simplemente les envió un correo electrónico diciendo que no iba a regresar, porque sabía que no era un buen padre para sus hijos y no quería que crecieran con él. Así que los dejaba con mis padres porque sabía que ellos podrían cuidarlos mejor, y les deseaba suerte. Después de eso, bloqueó a nuestros padres y a los padres de su esposa, así que no podían comunicarse con él. Y nadie tenía idea de dónde estaba. Después de un par de días de intentar averiguar su paradero, se rindieron. Y mis padres decidieron contactarme y contarme todo esto para pedirme ayuda financiera. Mis padres ya están jubilados y tienen fondos de retiro para ellos. Pero si empiezan a cuidar a los niños, necesitarán más dinero. Y no están seguros de poder mantenerse ellos mismos y a los niños solo con el dinero que tienen. Los suegros de Carson ya se han rendido y han dicho que no pueden asumir esta responsabilidad. Así que soy la única persona en la que pueden confiar porque soy familia, y contaban conmigo. Ahora, realmente no he tenido contacto con Carson en los últimos años. No estábamos en malos términos, pero nunca fuimos muy cercanos. Supongo que podría ser por la diferencia de edad, pero nunca fuimos muy fraternales el uno con el otro. Me gustaban mis sobrinos, pero me pareció injusto que me pidieran ayuda, especialmente cuando sé que tienen los recursos y los medios para criar a los niños por su cuenta. Mis padres eran bastante acomodados cuando trabajaban, así que me resultó difícil creer que no podrían criar a 2 niños sin mi ayuda financiera. Y se lo dije así. A pesar de querer que los niños tuvieran un futuro brillante, no pude dejar de lado el mío propio y priorizarlos. Así que dije que no los ayudaría con el dinero. En lugar de respetar eso, mis padres comenzaron a discutir conmigo y dijeron que como miembro de la familia, debería darme cuenta de que estamos juntos en esto y que necesito ayudarlos. Me pareció bastante risible, porque todavía recuerdo lo que me dijeron cuando les pedí ayuda con mis gastos médicos hace 6 años. Y les repetí las mismas palabras: no cuenten con nosotros solo porque somos familia. Deben resolver algunas cosas por su cuenta. Eso fue lo que me dijeron. Cuando les dije que necesitaba que me ayudaran durante unos meses con el costo de la medicación, ya que era necesario y costoso. Pero todo lo demás, lo manejaría por mi cuenta. Y ni siquiera era mucho dinero, eventualmente pude hacerlo por mi cuenta después de hacer muchos recortes, lo cual no habría tenido que hacer si ellos simplemente me hubieran ayudado. Pero lo que estaban pidiendo ahora era mucho dinero cada año, y yo también tenía que pensar en mi futuro. De hecho, planeo tener hijos propios en 1 o 2 años, ya que mi esposa, de 30 años, y yo también hemos estado casados por 2 años. Así que no es práctico para mí comprometerme a ayudarlos, y se lo dejé muy claro. Además, no hemos estado en contacto en los últimos 6 años, ¿qué esperaban de todos modos? Se enojaron mucho cuando les repetí sus propias palabras. Dijeron que estaba siendo un idiota, y que no podían creer que les estuviera dando la espalda así, solo por algo que sucedió hace 6 años. Luego comenzaron a manipularme emocionalmente y me preguntaron:
Si estuviera en su lugar, ¿habría dicho lo mismo? Así que les dije que si estuviera en su lugar, habría llamado a servicios de protección infantil y les habría dejado hacerse cargo, porque esto ya era demasiado para mí. Luego colgué. Pero mis padres contaron a todos sobre el comentario de servicios de protección infantil que hice, y cómo me negué a ayudar. Ahora el resto de la familia me está enviando mensajes de texto, para decirme que estoy siendo muy desalmado en este momento. No sé qué hacer. Edición, supongo que no fui del todo claro en cómo era mi relación con mi hermano y su familia. Primero que todo, conocía a su esposa desde antes de que se casaran. Porque fuimos a la misma universidad juntos, fue una pequeña coincidencia feliz. En segundo lugar, nunca intenté cortar el contacto con mi hermano, pero supongo que simplemente sucedió, porque después de cortar a mis padres de mi vida, incluso él dejó de hablarme. Me felicitó por mi boda hace unos años, pero eso fue todo. Así que supongo que también comenzó a distanciarse de mí después de mi desavenencia con mis padres. Y supongo que le resentí un poco por eso. Sí, aunque no he mantenido contacto con mis padres, nunca los bloqueé. Realmente no tengo una razón para hacerlo, supongo que simplemente lo olvidé o nunca lo consideré necesario. Porque la última vez que peleamos hace 6 años, creía que eventualmente se comunicarían conmigo para disculparse o al menos intentar hablar conmigo. Por eso mantuve esa puerta abierta. Pero cuando no lo hicieron, decidí simplemente olvidarlo. Así que nunca los bloqueé. Y lo más importante, no le dije a mis padres que informaran esta situación a servicios de protección infantil, porque no me importa el bienestar de mis sobrinos, sino porque no creo que tener un alcohólico como padre los estuviera ayudando de ninguna manera. Si mis padres realmente estaban teniendo dificultades para lidiar con ellos, ¿qué otra opción tenían de todos modos? No quise que sonara como si fuera desalmado, así que eso pudo haber sido malinterpretado y sacado de contexto, pero solo quería poner fin a esa conversación. Sin embargo, al final, es su elección lo que quieran hacer. Eso es todo al respecto. Así que espero que esto les dé más contexto sobre mi relación con mi familia. Actualización 1. Hola a todos, gracias a quienes comentaron en la publicación original. Me siento mucho mejor, y más seguro con mi decisión después de revisar los comentarios. Finalmente, bloqueé a mis padres después de 6 años, ya que me di cuenta de que no iba a salir nada bueno de esto. También bloqueé a todos mis parientes, que me enviaron mensajes para decirme que estaba equivocado en lo que estaba haciendo, y que era insensible y desalmado. Estas son las mismas personas que me vieron ser tratado mal toda mi vida, y nunca dieron un paso adelante por mí. Pero ahora, ¿solo porque me niego a ayudar a mis padres cuando lo necesitan, soy el malo? Sí, claro. Mis padres siempre han sido distantes y poco afectuosos conmigo. Incluso cuando era más joven, podía ver cómo me trataban de manera diferente a mi hermano. Ni siquiera se molestaron en actuar cuando estábamos con el resto de la familia. Así que no era un gran secreto que mis padres tenían un favorito y no era yo. Y nadie nunca me defendió, así que realmente no creo que tenga que tolerar nada de esto. Por eso mi esposa y yo decidimos que, obviamente, íbamos a mantener el contacto cero con mis padres, pero también íbamos a cortar por completo con mi lado de la familia. No necesitamos ese tipo de negatividad en nuestra vida, para ser honestos. La familia de mi esposa es prácticamente mi familia en este punto, así que tampoco creo que estaremos perdiendo mucho. Celebramos todos los eventos importantes con su familia de todos modos, así que no creo que esto vaya a marcar una gran diferencia para ninguno de nosotros. La vida continúa como siempre. En realidad, siento que me quité un peso enorme de encima. Incluso en el pasado, mi familia ocasionalmente insinuaba que mis padres estaban envejeciendo y se sentían solos, así que probablemente debería arreglar las cosas con ellos o sería demasiado tarde. Y nunca pude explicarles que no era necesario arreglar nada, eran ellos quienes tenían que venir a mí. Y hasta que lo hicieran, no iba a dejar de lado mi autorrespeto y acudir a ellos. Pero ahora, no tengo que explicar eso a nadie porque nadie me va a estar molestando más sobre mis padres. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde mi última actualización. Mis padres me visitaron hoy. Los había bloqueado, así que tuvieron que venir a verme en persona. O al menos eso dijeron cuando me vieron afuera en el jardín delantero. Fue mala suerte que estuviera ahí afuera en primer lugar. Pensé que hoy sería un buen día para podar algunos setos. Así que estaba afuera por la mañana y luego mis padres llegaron en un taxi. Cuando se bajaron, intenté correr hacia dentro de la casa, pero ya me habían visto y me dijeron que necesitaba esperar. Por alguna razón, decidí esperar para que pudieran acercarse y hablar. Probablemente, porque no quería parecer un cobarde corriendo hacia dentro de la casa para evitar interactuar con ellos. Una vez que estuvieron allí, les dije que no había cambiado de opinión. Si venían a hablar conmigo sobre los niños y la ayuda financiera que necesitaban de mí, podían irse porque sería una pérdida de tiempo tanto para mí como para ellos. Pero me dijeron que no estaban aquí para discutir sobre los niños y la ayuda financiera que necesitaban de mí.
Aparentemente, estaban aquí para hablar conmigo sobre nuestra relación como padres e hijo. Me pareció muy confuso porque habían pasado 6 años y no habíamos hablado entre nosotros correctamente, así que no pensé que fuera necesario discutir las cosas ahora. Pero aún así los dejé hablar porque quería ver a dónde iban con esto. Para mi sorpresa, realmente reconocieron el hecho de que nunca me habían tratado justamente, y habían sido muy crueles conmigo, al no intentar estar ahí para mí cuando estaba luchando con el dinero. Dijeron que estaban realmente arrepentidos por cómo me habían tratado. Pero era simplemente que nunca esperaron tener un segundo hijo, y me dijeron que más o menos fui un accidente, por así decirlo. Continuaron explicando que debido a mí y al embarazo inesperado de mi madre, tuvieron que posponer sus planes indefinidamente, y eventualmente no pudieron lograr nada de lo que se habían propuesto hacer en primer lugar. Aparentemente, su plan a largo plazo había sido establecerse en un estilo de vida más tradicional, donde mi padre trabajaría, mi madre se convertiría en ama de casa. Mi padre planeaba renunciar a su trabajo y comenzar su propio negocio, y mi madre quería quedarse en casa y cuidar a mi hermano. Pero cuando mi mamá quedó embarazada por segunda vez, hicieron los cálculos y se dieron cuenta de que sería imposible mantener este tipo de estilo de vida con un solo ingreso. Y si mi papá intentaba renunciar a su trabajo en ese momento, sería aún más problemático para nuestra familia. Los nuevos negocios tardan en equilibrarse y él no podía tomar ese tipo de riesgo financiero. Y aunque no estaban contentos al respecto, decidieron tenerme a mí y pospusieron sus planes. Pero con el tiempo, empezaron a encontrar más y más excusas, para no hacer lo que inicialmente se habían propuesto. Ni siquiera se dieron cuenta, pero en algún momento empezaron a resentirme subconscientemente por ello. Por eso siempre habían actuado así conmigo. Pero ahora, estaban aquí para finalmente darme una explicación sobre por qué nunca estuvieron ahí para mí como niño y por qué me trataban diferente. Y también para pedir perdón por eso. Era mucha información para procesar de una vez, así que literalmente tuve que sentarme en los escalones del porche, porque me resultaba difícil procesarlo todo al mismo tiempo. Considerando la forma en que fui tratado toda mi vida, no me sorprendió que fuera no deseado e imprevisto. Además, la diferencia de edad entre mi hermano y yo lo dejaba claro. Pero el hecho de que realmente me hubieran resentido, por algo que ni siquiera fue mi culpa, fue lo que realmente me quebró. Porque sospechar algo en mi relación con mis padres era una cosa, pero escucharlo directamente de su boca, no estaba preparado para eso en lo más mínimo. Así que después de unos minutos de silencio, les dije que quería que se fueran y que les daría mi respuesta sobre todo esto más tarde. Porque en ese momento, todavía estaba luchando para procesarlo todo. Fueron lo suficientemente respetuosos como para irse después de eso, después de decirme una vez más que realmente lamentaban la forma en que me habían tratado. Luego, después de que se fueron, volví adentro de la casa y le conté a mi esposa todo lo que mis padres me habían dicho. No sé por qué, pero me quebré en lágrimas después de eso, y ella tuvo que consolarme porque estaba extremadamente emocionado. Lloré durante un par de minutos, y una vez que me recuperé, comencé a pensar en lo que les diría. Sé que no estoy obligado a responderles realmente, y no tengo que hablar con ellos si no quiero. Pero siento que esto es algo que realmente quiero abordar. Francamente hablando, ni siquiera he pensado si quiero establecer una relación con ellos después de esto o no. Todo es un lío en mi cabeza en este momento, y me llevará un tiempo realmente tomar una decisión sobre lo que quiero hacer. Actualización 3. Hoy finalmente envié este correo electrónico a mis padres. Lo copiaré aquí porque realmente no tengo energía para elaborar más. Esto es lo que envié. Antes de entrar en lo que tengo que decir, me gustaría agradecerles a ambos por venir a mí y al menos intentar aclarar las cosas. Realmente aprecio el hecho de que, aunque un poco tarde, ustedes todavía intentaron hacer lo correcto. Pero a pesar de eso, como dije, fue un poco tarde. Puedo imaginar cómo debe haber sido renunciar a sus sueños debido a un embarazo inesperado. Sé que no debe haber sido fácil. Puedo entender que ustedes estaban molestos por eso, pero honestamente, eso no es una razón suficientemente buena para haberme tratado de la manera en que lo hicieron. Siempre me sentí como un ciudadano de segunda clase, incluso en mi propio hogar. No puedo explicarles lo horrible que fue saber que no importaba lo que hiciera, mi hermano siempre sería tratado de manera muy diferente y mejor de lo que yo jamás sería. Comencé a darme cuenta de que nada de lo que hiciera importaría al final, porque mis propios padres nunca iban a estar impresionados conmigo, o siquiera preocuparse por lo que yo hacía. No creo que ustedes entiendan lo horrible que se sintió eso, y realmente no puedo explicarlo porque a menos que alguien estuviera en mi posición, no tendría idea. Pensar que les llevó tanto tiempo darse cuenta de que cometieron un error al tratarme así es muy triste. Todavía siento que no soy lo suficientemente importante para ustedes, porque eso es lo que he tenido martillado en mi cabeza durante años y años. Y no puedo deshacer todo ese daño con solo una disculpa. Necesito mi espacio y necesito tiempo para procesar esto.
Y ni siquiera puedo decirles que podría estar listo para reconciliarme con ustedes después de un tiempo. La verdad es que simplemente no lo sé. No entiendo por qué les ha costado tanto darse cuenta de algo tan simple y básico. No pueden tratar mal a los niños toda su vida, y esperar que todavía estén ahí para ustedes cuando sean mayores y los necesiten. Así que lamento mucho decir esto. Realmente valoro la disculpa y la explicación por su comportamiento, pero creo que voy a mantener mi decisión de permanecer sin contacto con ustedes. Tal vez algún día me sienta diferente, y entonces podría acercarme a ustedes mismos para reconciliarme, y hacer las cosas bien entre nosotros, pero por ahora, esta es la conclusión a la que he llegado. Y realmente espero que ustedes respeten esto y no se comuniquen conmigo nuevamente. No al menos hasta que esté listo. Actualización 4. Hoy es casi medianoche y han pasado 6 días desde mi última actualización, cuando envié ese correo electrónico a mis padres. Después de eso, no se pusieron en contacto conmigo, y pensé que respetarían mi decisión de no mantener contacto, hasta que estuviera listo para hablar y arreglar nuestra relación. Sin embargo, esta tarde mi esposa y yo llegamos a la conclusión de que era una expectativa poco realista pensar que realmente respetarían lo que les dije. Ambos acabábamos de llegar a casa del trabajo y estábamos refrescándonos, cuando el timbre comenzó a sonar insistentemente. Cuando fui a ver quién era, me di cuenta de que mis padres estaban parados afuera y ambos parecían muy molestos. Así que abrí la puerta y les dije que no estaba listo para hablar con ellos todavía. Y creo que dejé eso claro en el correo electrónico. Pero mi papá dijo que habían leído el correo varias veces durante los últimos días, y pensaban que estaba exagerando y que realmente no era tan grave, y que para ahora debería haber aceptado esto. Dijeron que me habían pedido disculpas, con la esperanza de que tal vez me ablandara hacia ellos y tratara de entender también sus luchas, pero en cambio, parecía que solo me importaba a mí mismo y cómo me había sentido. Mi mamá me acusó de ni siquiera preocuparme por todos los sacrificios que habían hecho, ya que mi papá había pasado toda su vida trabajando para alguien más, cuando lo que realmente quería hacer cuando era más joven era construir algo propio, pero dejó pasar esa oportunidad por mi culpa. Y ella también había hecho muchos sacrificios por mí y mi hermano, y mientras que al menos Carson tenía una excusa, acababa de perder a su esposa, por lo que no podía estar allí para su familia. Yo ni siquiera tenía ese tipo de excusa. Afirmaron que yo era egoísta al no tener en cuenta todo lo que habían renunciado por mí, y que seguía actuando, como si fuera la única víctima en la situación, sin pensar en lo que ellos estaban pasando. Luego mi papá dijo que el correo electrónico había sido ridículo, y que lo habían pensado durante un tiempo, pero que ya no podían respetar esta decisión idiota mía más tiempo. Estaban aquí para arreglar las cosas conmigo de una vez por todas. Fue un enfoque realmente extraño de tomar, para ser honesto. Porque si realmente querían arreglar las cosas conmigo como decían, deberían haber tomado un tono diferente conmigo. Pero se estaban poniendo realmente agresivos, y eso no me gustó. Además, acababa de regresar a casa del trabajo, así que estaba muy cansado y de mal humor. Así que estallé contra ellos. Les dije que eran ellos quienes estaban siendo idiotas, porque si realmente pensaban que una disculpa, que incluso fue a medias, iba a compensar todo lo que me habían hecho pasar toda mi vida, estaban equivocados. Les dije que no les debía absolutamente nada porque nunca me habían tratado con ningún tipo de respeto. También les recordé que había sido muy educado con ellos en mi correo electrónico, e incluso les dije que si respetaban mi decisión de no hablar con ellos por el momento, tal vez me habría resultado un poco más fácil reconciliarme con ellos en el futuro, después de haber procesado esto a mi propio ritmo. Y no tienen derecho a dictar si mi reacción a algo es una exageración o no. Así que si creo que no quiero hablar con ellos en este momento, no lo haré, y no pueden obligarme. Mi papá trató de interrumpirme, pero simplemente le grité y lo callé, diciéndoles a ambos que llamaría a la policía si no se marchaban. Después de maldecirme por un rato, finalmente se fueron, y regresé adentro para contarle a mi esposa sobre la conversación que acabábamos de tener. Estaba furioso y despotricando con ella. Después de que terminé, me dijo que debería haber visto esto venir. Me explicó que cuando mis padres vinieron aquí para disculparse conmigo en primer lugar, había sentido que podrían estar haciendo esto porque se habían dado cuenta de que ahora, desde que Carson se había ido, solo me tenían a mí en quien confiar en su vejez, y solo estaban tratando de manipularme emocionalmente para que los perdonara y pudieran aprovecharme, ya que ambos están retirados ahora. Y cuando decidí no perdonarlos tan fácilmente, se enojaron, y por eso vinieron aquí a buscar una pelea conmigo, y tal vez de alguna manera hacer que los perdonara sacando a relucir cuanto habían sacrificado por mí. Y estoy de acuerdo, había pensado algo así, pero no quería acusarlos directamente de nada, porque todavía quería darles una oportunidad en caso de que esa disculpa fuera genuina. Sin embargo, después de esta pelea reciente, sé que ciertamente no lo fue, y la única razón por la que mis padres estaban intentando hacer las paces conmigo, era porque sabían que ya no podían contar con Carson y me necesitaban a mí de su lado.
Mi esposa y yo coincidimos en que realmente evitamos un problema, al decidir no perdonarlos y mantener el contacto con ellos incluso después de su disculpa. Pudimos ver a través de ellos, y eso es lo que llevó a la confrontación hoy. Estoy contento de que nos mostraran sus verdaderos colores y no nos engañaran. Actualización 5. Hace mucho que no revisaba Reddit, pero entré hace unos días y me di cuenta de que había recibido muchos comentarios en mis antiguas publicaciones y actualizaciones. Han pasado casi 6 meses desde la última vez que actualicé, así que creo que esta era necesaria. Por supuesto, la mayoría quiere saber cómo han ido las cosas con mis padres. Y estoy feliz de contarles que aún no tenemos contacto con ellos. Y probablemente así será por mucho tiempo en el futuro. Después de esa última pelea que tuvimos, mis padres mandaron a su abogado para decirme que me iban a sacar de su testamento. Y que dejaran todo para Carson y sus hijos. Le dije al abogado que si querían lastimarme, tendrían que esforzarse mucho más. Desde entonces, no hemos tenido más interacciones, porque supongo que olvidaron que ya no me importaba. Estoy muy contento de no hablar con ellos porque, por lo que sé, cada día que pasa se vuelven más insoportables. Sigue hablando mal de mí en sus redes sociales y mis parientes se ríen, pero está bien porque sé que estoy mejorando en la vida. En cuanto a Carson, me enteré por un primo que hizo una reaparición, y se llevó a sus hijos para mudarse a su nuevo trabajo en Los Ángeles. Estuvo completamente desaparecido durante 2 meses y luego, de la nada, apareció en casa de nuestros padres para disculparse con ellos por todo lo que pasaron, y se llevó a sus hijos con él. Me alegra que las cosas estén mejorando para él ahora. Espero que pueda cuidar de su familia y sinceramente le deseo lo mejor. Ya ha tenido suficientes problemas en el pasado, y aunque no estamos exactamente en buenos términos, no pienso mal de él. Una noticia nueva es que mi diabetes se está mejorando. Comencé hace 4 meses una dieta en donde eliminé los hidratos y como mayoritariamente carne, lo cual me encanta. Pero también ha mejorado mi vida en general, como mi estado de ánimo y otras cosas. Incluso mi médico está pensando en quitarme mi medicación, porque mi último chequeo ha salido muy bien. Ahora, hablando de mi esposa y yo, ¿recuerdan que dijimos que planeábamos comenzar nuestra propia familia? Bueno, finalmente lo hicimos, y en solo 6 meses vamos a tener un bebé, y nunca hemos sido más felices. Anunciamos la noticia hace unas semanas y Carson nos felicitó y nos deseó suerte para el futuro. Mis padres decidieron publicar un mensaje críptico sobre cómo los abuelos nunca reciben el reconocimiento que merecen el mismo día para llamar la atención, lo cual era de esperarse. De todos modos, mi esposa y yo estamos emocionados y esperamos este nuevo capítulo. Actualización 6. Hace 2 semanas trajimos a nuestro bebé, Aaron, a nuestra casa, y somos los padres más felices del universo. Mi esposa está muy cansada, pero es comprensible luego de tener ese pequeño ser dentro de ella casi 9 meses. Muchas personas sabían que estábamos teniendo un hijo, así que mis padres se pudieron haber enterado de muchas formas. Aunque lo importante es que aparecieron, si no, no estaría haciendo esta actualización. Llegaron con un ramo de flores y hasta un oso de peluche, y querían entrar a la habitación donde estaba mi esposa con el bebé para conocerlo. Pero los miré con cara de sorpresa cuando los vi allí. Había salido a tomar un café y estaba en el pasillo cuando aparecieron. Les dije que de ninguna forma iba a permitir eso. Ellos me pidieron que por favor los dejara, que tenían regalos, mostrándome lo que habían comprado. Pero continué negándome. También me dijeron que desde que Carson se mudó a Los Ángeles no habían tenido mucho contacto con él, y que yo era familia. Les pregunté si se habían golpeado la cabeza y si se habían olvidado de todo lo que sucedió en el pasado. Pero insistían cada vez más en que deberíamos dejar todo atrás y aprovechar el bebé para comenzar de nuevo. Les dije que era mejor que se fueran, porque estábamos en un hospital y no era lugar para discutir nada. Pero cuando continuaron insistiendo, les dije que podrían seguir hablando, pero con las personas de seguridad. Así que se marcharon, aunque intentaron dejarme los regalos, los cuales no acepté. Después de eso no he sabido de ellos, y espero que así sea. He esperado ver si eso ocurría antes de hacer esta actualización. Así que me daría mucha pereza tener que volver mañana a hacer otra porque finalmente aparecieron. Esperemos que las cosas continúen así.